Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar. Rebeca, no podemos pedir silencio público, sino vamos, orden y orden. Señores y señoras y Mario Vaquerizo y todo eso, vamos a hablar de la movida. Aquí estamos con Víctor Lenore, estos no vuelas por aquí, con Luis Platipus, con Rebeca Argudo, con Camilo de Ori, aquí con Víctor Lenore como invitado, autor de los efectos de la movida. Os recordamos que podéis vernos en YouTube, en iTunes, en iVoox, en Vox, en persona, en Podemos, en persona si queréis venir aquí al Mongo Bar, lo que queráis. Pero bueno, aquí tenemos al que hasta hace poco era el azote del indie y ahora se ha convertido también en el azote de la movida, jugándose la propia piel con un libro como este que hemos leído y hemos devorado, que nos ha parecido muy interesante, nos ha parecido un libro extraordinario, muy discutible y muy polémico y muy controvertido, todas las cosas a la vez. Pero vamos a darte caña. ¿Estás dispuesto, Víctor? Creo que sí, sí. Sí. Yo he decidido protegerle, tengo que decir. Vale, vale. En este momento yo estoy con él. Rebeca siempre juega, siempre se enamora de todos los invitados. Totalmente. Soy el polígono. Todo queda en el amor. No se enamora tan pronto. Es la vez en la que el flechazo ha sido más rápido. Esta vez es verdad. Esta vez ha sido tu amor en el primer. De hecho, ha sido antes de venir. Se te ha criticado mucho, Rebeca, porque de Nacho Vegas te enamoraste. De Nacho Vegas, Rebeca quiere amar a un hater, ya no quiere que gente tan riquiña, sino quiere ahí... No, pero es que Nacho Vegas resultó ser muy riquiño, muy entrañable. Y Víctor Lenore ya estamos viendo aquí que también parece ser un hombre muy... Soy así, me enamoro. Pero con Víctor me ha pasado que me he enamorado antes. Entonces, ¡Sí te enamoraste! me voy a proteger todo el rato. ¡Enamórate de mí! O sea que es predisposición amorosa y no furor uterino. No es furor uterino. No, furor totalmente, uterino, es vale. amor sincero. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la hegemonía cultural y el concepto de por qué la movida, porque antes realmente, hasta hace bien poco, una actitud mínimamente crítica hacia la movida ya suponía directamente te metían dentro de la derecha, parecía directamente que estabas criticando al gobierno socialista, a la izquierda en general, y no se podía hacer un revisionismo como el que tú haces en este libro, prologado, de Acal, un ensayo de Acal, prologado por César Rendueles, en el que tú das caña a todo tipo de grupos, al gobierno de la época, a Tierno Galván, a Alaska bastante, a otros grupos menos, a Derribos Arias un montón. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que, la posición que yo tengo en el libro creo que no es muy radical, ¿no? En el sentido de que yo iba leyendo libros y las frases que decían los propios protagonistas sobre la movida eran más duras que cualquier cosa que se me ocurría a mí, ¿no? Y bueno, de hecho, decir que la movida es de derechas cuando Alaska está en Libertad Digital y es una amiga de Esperanza Aguirre, tampoco es que creo que sea ningún tipo de cosa muy arriesgada, ¿no? O sea, yo creo que lo que molesta a la gente de los dos libros que he escrito es que he puesto por escrito cosas que todo el mundo sabe y que todo el mundo comenta en los bares y que están ahí flotando pero que nadie ha puesto en una página. Entonces les molesta ver que... Pero si la gente no lee. Sí, la gente sí lee. Sí. Yo creo que la gente sí lee. Entonces, eso que se decía de si quieres guardar un secreto, escríbelo en la página del libro, eso no lo consideras que sea cierto. No, yo creo que los libros pues, en España aún consideran cierto halo, cierta solemnidad cultural y que poner por escrito algo que no se ha puesto le sube un poco de nivel y ha cabreado mucho a mucha gente. O sea, considerabas que antes de escribir tu libro ya digamos que mucha gente estaba un poco harto de este
eterno homenaje a la movida y desensalzar las glorias de ella, y que por tanto no has hecho algo del todo nuevo, sino que simplemente lo has plasmado en un momento en el que has sentado mal, quizá. A ver, yo creo que lo que cuento lo sabía todo el mundo, ¿no? O sea, que la movida era anglófila, que era individualista, que era proconsumista, todo esto, no creo que se le escapase a nadie que hubiera prestado 5 minutos de atención, ¿no? Igual que con los hipsters, o sea, el retrato que hago de los hipsters, en cualquier bar tú te ponías a hablar y oías cosas parecidas. Lo que pasa es que nadie lo había puesto en libro. Y de hecho, volví a ver hace poco una película que es una vez al año Sergi Pino hace daño, de Javier Aguirre, que es una película extraordinaria, en la que ya en su momento, sí, es una buena película, criticaba de alguna forma el movimiento Yeye de una forma muy parecida a con las mismas armas que tú usas para criticar al indie. Ya en ese momento el cantar en inglés era una cosa que se veía como una impostura, pero ellos lo sabían y se cachondeaban. Y a Tony LeBlanc en esa película decía yo soy un playboy pero de izquierdas o algo así. Entonces eso, viendo esa película, yo digo, coño, están hablando de la movida, están hablando del indie, están haciendo un discurso muy parecido al que hace Víctor Lenore en sus libros. No, yo no la he visto, ¿no? Estoy seguro que seguro que también hay algún TVO de Ibáñez que bebe 4 hippies y hace reflexiones muy parecidas, ¿no? Me parece un poco de sentido común. O por ejemplo Merle Haggard, este cantante de country, tiene algunas canciones sobre la contracultura que son más o menos eso, ¿no? Yo creo que el sentido común popular de la gente corriente ve eso sin necesidad de leer todos los libros que te toca citar cuando escribes un ensayo. ¿Tienes al menos también, Camilo o Rebeca, hacer alguna pregunta? Porque sí, estaría bien. Está consultando para avanzar. Ya que estés aquí, pues vamos a que haya un poco de... Empecemos. Luego quiero abordar otros temas y te voy a plantear un pequeño reto, pero más... ¡Camilo! ¿Vas a joder o no vas a joder? No voy a joder. Te voy a joder. ¡Joder! No, más adelante, en una segunda o tercera intervención, te voy a plantear un pequeño reto. Pero antes voy a empezar preguntándote por una cuestión anecdótica. Toda la noche, da igual. Una cuestión anecdótica, pero que me parece divertida. En el libro hace varias referencias a la amistad entre el joven Felipe González y Ramón Sin. O sea, ¿podría desarrollar este tema? ¿Cómo surgió esa amistad y qué sabemos de ella? Bueno, pues a ver, a mí me tocó, me encargaron de entrevistar a Ramón Sin y yo iba como el típico periodista listillo a pillarle en contradicciones y tal, y no sé qué, pero es que me cayó fenomenal. Me pareció que era un chaval de barrio como muy honesto, muy directo. Y él defendía, por ejemplo, su amistad con Felipe González, la defendía diciendo que él había sido amigo suyo cuando tenía éxito y que le parecía mal dejar de ser amigo de alguien cuando le va mal, ¿no? Cuando pierde las elecciones, está todo el GAL, la corrupción, todo eso, y siempre ha sido amigo suyo. Me parece un chaval de barrio muy simpático, la verdad. Me cayó muy bien. Yo quería... Sí. No, es que yo quería hablar de mi capítulo favorito del libro, que es el de Modestia Aparte. Porque claro, a mí, modestia aparte, el cantante de Modestia Aparte, teniendo novia, había sido el amante de una amiga mía, que me parece como fascinante esta historia, y tengo entendido que te llamaron para decirte que no salían en el libro de la movida y que eso, a ellos les sentaba fatal. Y tú coges y conviertes toda esta anécdota en un capítulo del libro. Es así. No sale en el libro, No salimos de esta parte. ¿Qué libro he leído yo? El de ¿qué ha pasado con Modestia Aparte? Que les sentó mal no salir como grupo en la movida. ¿En serio? Es posible que les haya sentado mal, pero a mí no me ha llegado ese comentario. Madre mía, he leído otro libro entonces. ¿Puedo contar? ¿Te cuento yo lo que he leído? Desvela tu troleo, por favor. No. De hecho, yo jamás he hablado de esto. No, yo creo que ¿qué ha pasado? Hablemos de Modestia Aparte. ¿Te gusta Modestia Aparte? Bueno, yo creo que aquí hay titular. Si Modestia Aparte te gusta, aquí ya hay titular. Rebeca, no ha sido día mío, pero ese capítulo no existe. No existe, vale. Gracias, Camilo. Sin embargo, creo que debes hacer esta otra pregunta que tenías preparada.
No se ha leído el libro. A mí me han dicho, lee esto. Y yo, ostras, voy a leer esto. Te paso mi pregunta. Me encanta el jersey. A ver, por esta parte un enano. Por falta, porque si no nadie va a Le vendemos pantalones, si no Sí, venga, por favor. La otra pregunta que te quería hacer, Rebeca, era Rebeca, dedicas una parte del libro al mítico forcejeo entre Tejero y Tierno Galván en el Congreso durante el 23F. Y exponen la tesis de que estaba pactado y no era sino una teatralización similar a la del mundillo cultural en los 80 en Madrid. A ver, no sabéis ¿Cómo ni lo llegas digo a esa nadie, ¿no? conclusión? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Y ¿cuál es la relación? Para que veas el nivel de Rebeca. A Rebeca, el nivel es de puta. Pero esto me ha reventado. ¿Qué me pasa un artículo yo, coño? Pero no lees nada de lo que escribo ya a partir de ahora. Esta es parte del feminismo. Si es que yo soy feminista, ¿aquí dónde me veis? Esta parte del feminista no eres, ¿eh? No hablaremos de feminismo. Es el tema feminismo. Víctor, tienes la prudencia en el libro de decir que la movida no fue un invento del gobierno de Felipe González, sino que el gobierno de alguna forma pues siguió un poco el rollo cuando se dio cuenta que aquello era inofensivo y aquello interesaba para tener al pueblo controlado, que era una especie de opio para el pueblo. De todas formas, yo echo de menos en el libro, pero bueno, entiendo que es un ensayo cortito y directo que se entra en un periodo muy concreto, pero se habla también, otros libros hablan mucho también de la premovida, de lo que fue el rollo, llamado el denominado rollo por que habla Jesús Ordóvaz de él, y todos los defensores de esa teoría, de grupos como Gualberto, de grupos como Os Monaguillos. Ahí está el documental de Beatriz Alonso Aranzábal sobre De un tiempo libre a esta parte, que de alguna forma dicen que la movida, en cuanto se metió al poder, terminó ahí la movida. Y que de lo que tú hablas en el libro no es la movida exactamente, ya es la movida mediatizada. Hombre, eso es como el rollo guardián de la pureza, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando tocas... Yo creo que al revés, que la movida empieza, tiene sentido y tal cuando toca poder y cuando se convierte en algo institucional. En general, todo lo que hablo en este libro y en el anterior y en los conflictos que hay es... creo que la izquierda tiene una relación muy conflictiva o demasiado amigable con la contracultura, ¿no? La contracultura, Mayo del 68, todas estas cosas que parecen muy guays y muy deseables, en realidad es la izquierda internacional diciendo que no aceptamos obligaciones, solo queremos divertirnos, solo queremos pasarlo bien, ampliar las posibilidades de la vida. Yo creo que la izquierda pierde todo el sentido cuando renuncia a sus obligaciones, ¿no? A las obligaciones, al vínculo, al apoyo mutuo, ese tipo de cosas tan pringosas. Por ejemplo, el hedonismo a ti me hace gracia que, por ejemplo, lo utilizas de una forma, digamos, bastante dura cuando criticas a la movida, como hablando relacionándolo quizá con el individualismo, con la cultura del consumo inmediato, etcétera. Pero sin embargo tú también disfrutas de géneros musicales que basan gran parte de su atractivo en el hedonismo, digamos, estos géneros bailables como el reggaetón que tú aprecias. ¿Hasta qué punto tienes una relación contradictoria con el hedonismo? ¿Cómo lo valoras en conjunto? A ver, yo con el hedonismo no tengo ningún problema, o sea, me parece muy lógico que un chaval de clase obrera al que explotan en un... ¿Por qué hay clase obrera? ¿De derechas también? Bueno, o un chaval de derechas, pero bueno, explotan más en la clase obrera que la de derechas. Pero alguien que le están explotando en un trabajo de lunes a viernes, cuando llega el sábado y el domingo quiera disfrutar con la misma intensidad con la que le explotan, ¿no? Que se vaya a una fiesta tecno, que se vaya a bailar reggaetón, lo que sea. A mí lo que me parece cuestionable es que todo sea hedonismo. O sea, no, el hedonismo es necesario, pero tiene que haber un equilibrio entre hedonismo y cierto sentido moral de las obligaciones y de tu posición en el mundo y de lo que tienes que hacer con el entorno que te rodea. Pero estás dibujando siempre, es decir, una serie de preceptos morales que... Sí.
consideras que deben regir a la población. Totalmente. Yo me voy a ir un poco a la musical, porque en el tema sociológico yo me pierdo un poco, en el musical también, pero por lo menos me sé las canciones y tal. Entonces te voy a leer un pequeño texto y te voy a plantear un reto, ¿no? Entrando en el tema musical, creo que tu tesis es discutible al focalizar la comparación entre los distintos movimientos en su intención o trascendencia sociopolítica, obviando la calidad estrictamente artística de los mismos. Quizás situar en un mismo plano a la Motown, las Taxi, los Chunguitos, Ahí has dado, ¿eh? o colocar en un plano de superioridad al rock radical vasco con respecto a la nueva ola madrileña sea un poco excesivo. Por otro lado, creo entender que sostienes que el rechazo de la juventud ochentera al cantautor reivindicativo se debió a lo incómodo de sus letras. ¿No puede ser más bien que la música que vehiculaba esas letras fuera un coñazo? Y prefiero que conteste tu subconsciente mediante una prueba científica. Voy a poner una canción de Juice Jack. Toca los cojones. Y voy a pedir a las cámaras que te enfoquen. Si eres capaz de aguantarla entera sin bostezar, me como este papel, te lo juro. Me lo como. Puedes rendirte cuando quieras. Bien. Y comienza la prueba. Si se encontrará esto. Pon el silencio y que... No, que aguante. Después de lo que me han Me dicho. gusta el Mel Serrano, puedo contar cualquier cosa. Vaya, el Marbone. Es peor que te que me meten en Parece publicidad. muy fuerte lo que habéis hecho con Modestia. Luego hablaremos. Sí. Me lo pensé. Luego hablaremos. Menos mal que Leonor y yo teníamos Bueno, un pacto veamos de si sangre. Víctor bosteza o no bosteza. A ver, hagamos la prueba. Que ninguna cámara se aparte de él. Ninguna de las dos. Empieza bien, Empieza tranquilo. Como por fondo del todos de Metallica. Escuchemos ahí. Me río ya. Bueno, de todas ¡Por Dios! ¡Un aplauso! No. Ha habido aquí un... Es la cámara y el micrófono. una radio. Tercer radio caminando. Era más que tu padre tiene pasta. Es el título. No, refleja todo. No, antes quiero detallar. Está bien que te hayas rendido porque la canción dura 17 minutos. 17 minutos. Bueno, quiero decir que yo este ejercicio lo podría hacer igual con una canción de Tima Víctima. De acuerdo, ha sido una trampa. Ha sido una trampa vil. Pero yo defiendo la de eso se trata. Camilo es muy tramposo. Lo que ha hecho con Rebeca no tiene nombre. No tiene nombre. Sigo flipando con que me la hayáis metido. Yo quiero hacerte una pregunta que me gusta hacerte a los invitados, lo he dicho también anterior, y que es que, como digo, me encanta la frase esta, ten cuidado con tus deseos que se pueden hacer realidad. Tú imagínate que ahora mismo que España, dentro de 5 años los que fuera, hubiera triunfado el tipo de música que tú apoyas y la clase de visión político, sociológico, musical que defiendes. ¿Cómo verías ese país? ¿Qué crees que defenderías tú en esa situación? En la situación en la que Camela fue un grupo no solo radiado, sino respetado por Rock Deluxe, en la cual los cantautores obtuvieran el prestigio que se les negó durante años, etcétera. A ver, yo creo que mi tesis, o sea, la música que yo defiendo ha triunfado. O sea, Camela han triunfado, el techno ha triunfado, aunque nos hagan los medios.
El rock radical vasco ha triunfado, ahora con Live Nation van a hacer una vuelta a la Polla Records. Creo sinceramente, o sea, lo que yo explico es que me parece mal que la prensa sea un freno para la circulación musical de la música que esté bien, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba Camilo lo de por qué desprecia la calidad. ¿Es mentira? Oye, por favor, un poco de... ¿Qué? ¿Por qué desprecio la calidad musical? No es verdad, o sea, a mí me gusta la calidad musical, pero si tú pones las grabaciones que hacía Luis Miguel en los 80 y las comparas con las de la movida, ¿quién canta mejor, Luis Miguel o Alaska? ¿Qué arreglos son mejores, los de Luis Miguel o los de Gabinete Caligari y del Chapo? La calidad musical es Luis Miguel, no es todo esto. Alaska o Ana Torroja, por ejemplo. Ana Torroja canta un poco mejor, pero canta mucho peor que Luis Miguel. A mí también me llamó la atención de tu libro, me recordó mucho en el sentido de que es una especie de continuación o de ampliación del discurso de dos libros que en su momento me gustaron mucho, que es el libro de Alaska y Pegamoides que hizo Patricia Godes y el libro de Mecano que hizo Grace Morales. En su momento me pareció esa colección que sacó Lengua de Trapo como unos ensayos bastante distanciados y bastante analíticos sobre fenómenos complejos, y que realmente tú sigues esa línea continuista. Es que esa colección la dirigía yo. Esa colección pues hasta ahí no me he informado, pero sí he leído los libros. Bueno, pues es una colección estupenda. Es una colección estupenda y Patricia y Grace, igual que el libro de Nacho Vegas también, pues vamos, son libros que de alguna forma pues plantean ya esa duda, ese discurso, esa cosa que aquí ya llegas a cuantificar, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que el problema para mí es que la crítica cultural... La crítica cultural está despolitizada, no es que alguien la quiera politizar, sino es absurdo... Es absurdo separar los discos de su contexto social. Vale, hay un poco de agitación en el público. No pasa nada, estaba tranquilo que nosotros te protegeremos hasta el final. Sí. Estaba tranquilo hasta esa frase. Ya, no pasa nada. Pero por ejemplo, yo tengo curiosidad por saber, yo es verdad que yo no te seguía en los tiempos en los que estabas en Rock Deluxe, pero desde que te he seguido he ido observando cómo tu interés ha ido quizás desplazándose cada vez más desde la música hacia la sociología, o cómo has intentado imbricar ambas cosas, pero con cada vez, en mi opinión, mayor peso para la sociología. ¿Hasta qué punto tú haces esto? Porque dices, está despolitizada y necesito aportar algo para que se politice de nuevo, y cuando esto ocurriera tú volverías a centrarte en la música, como diciendo, esto es necesario hacerlo en este momento histórico, o hasta qué punto utilizas la música como coartada para la sociología o al revés. A ver, no, yo creo que la conclusión a la que he llegado y que ha llegado más gente es que el neoliberal, la militancia neoliberal no es que quieren que salgas a la calle con una bandera de la Unión Europea o con un logo del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio del Banco Mundial a agitarla, ¿no? Como querrían los bolcheviques con un auto y un martillo. La actividad política del neoliberalismo es despolitizar todos los momentos de la vida, incluidos los más cotidianos, ¿no? Por ejemplo, que ahora en Madrid todos los bares sean franquicias, los bares de barrio, en vez de bares de barrio, es una despolitización de nuestra vida cotidiana. Igualmente que promover la música anglosajona, que se hace en serie como una cadena de montaje, es una despolitización. Entonces, en la crítica musical ha pasado eso, también se ha despolitizado. Cuando tú lees un libro que ahora acaban de reeditar, como el de Grail Marcus, Rastros de Carmín, tiene la teoría de que la mayor influencia del punk es el situacionismo y el dada, pero realmente la mayor influencia del punk es el paro. Había unos niveles de paro brutales, la juventud siempre va a tener un impulso de expresarse creativamente y de ahí sale el punk. Pero dándole la vuelta, Víctor, al razonamiento, es decir, hablar de la despolitización de la música, ¿hasta qué punto crees que es natural que la música esté politizada? Es decir, yo creo que tú lo concibes como una unidad entre música y reivindicación que no tiene por qué ser natural, no sé. Bueno, las mejores cosas de la vida no son naturales, pero a ver, lo que tú estás defendiendo... O sea, no lo estoy defendiendo, simplemente hago una pregunta. La opinión contraria a la de... Yo creo que la música ha sido despolitizada, pero la opinión
de la separación total es la de la vieja Torre de Marfil, ¿no? Del siglo XVII y XVIII, que los artistas viven en una Torre de Marfil por encima de los problemas cotidianos y que ahí las almas bellas pero están no es por encima, con sino una lira cantando las cosas. Sino al margen, es decir, yo estoy cantando sobre mi novia que no me quiere y el Cadillac y de gamuza azul. Y bueno, ¿y por qué tiene que...? No, es que no estás hablando de los problemas que tienes. Vale, no, pero estoy hablando de esto que a lo mejor en este momento, que quizá el poder pueda utilizar eso. Seguid hablando del Cadillac de gamuza azul en lugar de hablar de lo que nos interesa a todos, lo puede utilizar, y creo que ha sido así con el PSOE en los 80 y la movida, y incluso después con el PP, como sostiene. Pero trasladar la responsabilidad de la reivindicación al artista que lo que hace es crear lo que puede, como quiere y como sabe, no sé si es honesto o si es justo, no lo sé. Yo nunca traslado la responsabilidad al artista. O sea, yo lo que hablo es del ecosistema cultural, no de que Loquillo es una mala persona. Porque es una mala persona. Pero sí, que es una mala persona, pero a mí eso le importará a su novia y a Igor Pascual. Pero es que Loquillo le ha querido pegar a todo el mundo, creo. Por ejemplo, eso que dices del Cadillac y la gamuza azul, ¿qué es el rock and roll? ¿Cuál es la posición política del rock and roll de los 50? Son los adolescentes americanos llegan a cierto nivel de consumo y dicen queremos consumir, queremos follar, queremos divertirnos, y el resultado de ese impulso es el rock and roll. No puedes hablar del rock and roll sin hablar del poder de consumo de los adolescentes estadounidenses, ni de una sociedad de consumo que les fascina y que dicen lo que más me importa en mi vida es que no me pisen unos zapatos de gamuza azul. No es el resultado final, sino un resultado tangencial, quiero decir. El joven quizá no esté politizado y... A ver, la politización del rock and roll es que cuando tú haces las canciones, que a mí me encanta el rock and roll, de los Cadillacs y las canciones y los zapatos de gamuza azul, es que las canciones anteriores, que son por ejemplo las de Pete Seeger, diciendo hay que defender nuestro entorno natural, hay que ser amigos, hay que apoyarse mutuamente, parecen una cosa de viejo. ¿Y si yo te puse una canción de Pete Seeger y te retara a intentar aguantarla sin bostezar? A mí me encanta. No, pero a ver, hay una cosa existente. Me encanta la idea de que la música quizá es como un lenguaje muy universal, porque aunque tú no entiendas la letra en la cual está cantada, puedes disfrutarla igualmente. Entonces, eso tiene la parte buena, digamos, de que pues te escucha una canción turca o armenia y disfrutarla. A veces está morla, que no sé en qué idioma cantan, y disfrutarla. Pero, claro, tú te centras mucho en la... O sea, mucha gente que habrá escuchado a Pete Seeger o a quien sea, sin entender de qué iba. Yo me acuerdo de empezar a escuchar a Rammstein y no sabía si eran nazis o todo lo contrario. Quizás eso es el encanto que tiene la música. Al reducirlo un poco al mensaje, no niegas esa capacidad de la música para trascender la letra que tiene esas canciones. No, yo creo que no. O sea, uno de mis estilos favoritos es el techno, que no tiene letra. ¿Y qué dice el techno? El techno dice, son unos adolescentes, por ejemplo, en sitios como Detroit, donde ha huido toda la industria y ha dejado un montón de espacios vacíos, diciendo no queremos el tipo de entretenimiento que nos dan las radiofórmulas, la industria musical, queremos ir a ese almacén vacío donde trabajaba nuestro padre y que ya no trabaja ahí, y poner dos platos y pasar toda la noche tomando pastillas y pasándonoslo bien. Eso me parece un acto profundamente político, de convertir un sitio muerto por el capitalismo en un lugar de vida, de relación social y de diversión. Pero es la forma de producción la que condiciona el techno, pues por la forma igual que las warehouse condicionaban el house, la forma en la que se producía, digamos, comunalmente, de forma colaborativa. Pero alguien que lo escuche de forma descontextualizada no tiene por qué saber que el techno de Detroit se producía en esas condiciones, bueno, o el house de Londres y en otras. Es decir, que trasciende un poco eso. No, también tiene un mensaje musical que es parecido al del heavy, ¿no? Los proletarios los chavales proletarios de Birmingham que se enganchaban al heavy metal se sentían sin poder, se sentían sin ayuda. Entonces, ¡no, cállate, tío! ¿Qué pasa? Cuidado con la cámara, Es normal que te atraiga una música muy tiene una sensación de poder, porque durante las 6 horas que estás oyendo heavy o las 15 que estás oyendo techno, te sientes poderoso y te sientes omnipotente. Es una música que refleja lo que no tienes muchas veces. Sí, pero quiero decir que se desprende de la sonoridad de esos temas, claro, e incluso aunque tú la letra no la entiendas, aunque no conozcas el trasfondo en el que ha sido producido. Claro. El techno tú lo pones a cualquier chaval de 14 años y lo normal es que le guste. Es decir, tú dices que el techno, a lo mejor por las características de la música en sí, produce una experiencia colectiva que no es capaz de producir, digamos, un tema individual. Es una música
que es democrática en el sentido de que ningún DJ techno se puede permitir aburrir a la pista. Entonces, como no te puedes permitir aburrir a la pista, la democracia es eso, está votando cada persona que baila en el momento, y como no te puedes aburrir, pues te salen unos temazos de flipar, como le salen a cualquiera que tenga un sound system en Jamaica, que es el origen del techno. Por eso me refería como si era así lo que tú defiendes, las características de la música misma antes que el mensaje. Entonces, antes cuando hablas de Pete Seeger, quiero hablar más del mensaje explícito de la canción, sino que las características de la música y cómo ha sido producida es la que fomentan que en tu opinión sea una música más constructiva o más... Lo político del folk no son los eslóganes de las canciones de Pete Seeger. Lo político del folk es la democracia. O sea, que en las comunidades donde el folk floreció, todo el mundo tenía un instrumento, todo el mundo sabía cantar, todo el mundo sabía tocar lo que fuera, como en el flamenco, ¿no? En el flamenco original, el mensaje político no es una letra de José Meneses que diga el señorito me explota, sino que las fiestas eran fiestas que iban desde abuelas de 80 años hasta niños de 3, y era una experiencia comunal donde cada uno, quien cantaba bien cantaba, quien tocaba bien cantaba, quien tocaba bien tocaba, quien tocaba solo las palmas tocaba las palmas, y quien no sabía nada traía un vaso de agua, ¿sabes? Pues eso es lo político del flamenco y del folk. Yo tengo dos serios problemas con tu discurso, Víctor. Uno es Siniestro Total y uno... Yo también, y otro es los Nikis. Vamos a hablar de esos temas. No, hombre, tampoco es un chiste. No. Vamos a intentar defender primero Siniestro Total. Desde luego que los primeros discos estaban despolitizados, pero luego fueron politizándose, aunque sea de una forma abstracta, poco a poco, con discos como Policlínico Miserable, como Sesión Bermud, etcétera, etcétera. De todas formas, estos dos grupos tenían una tradición que venía directamente de los Ramones, es decir, que no todo el punk era de Clash, era una mierda. Era obrero, puede ser mejor o peor musicalmente, pero no todo el punk tenía que tener un mensaje político. Había un punk, como era el punk de los Ramones, que era un punk basado simplemente en el hedonismo y en las letras pues sin un sentido, sin una ideología. Había otro punk más poético que era el de Patti Smith, había el punk de Blondie, había un montón de grupos. Y Siniestro y los Nikis son grupos de una raíz ramonina, básica, ramoniana. No, ellos dicen ramonina, sí. Julián Hernández habla de ramonina en un ensayo que tiene, o sea que tiene él sabrá lo que dice. Bueno, que empezando por Siniestro. ¿Por qué no te gusta Siniestro? Estamos profundamente sí. Bueno, a ver, yo lo que digo en el libro es que Siniestro Total me parecen la tuna con una guitarra eléctrica. Otro amigo me decía, Siniestro son como la trinca. Por un lado nos parece son como la trinca haciendo rock and roll. Habla de Fangoria ya. Son la típica lógica de la tuna, ¿no? Ayatola, no me toques la pirola, todos los marcadores ponen empalmados, son chistes de tuno. Y no sé, me parece una cosa muy evidente, no sé cómo justificarla. Es ultra racionalismo. Más que como ejemplo, seguramente. Son propios del pueblo y proletarios. Son chistes pajilleros, no chistes de tuno. Es de comedia juvenil, americana, de decir no sé, pero el punk también es eso. El punk también es eso, y en la raíz del punk está la canción sin sentido, la canción abiertamente lúdica, abiertamente hedonista, la rima fácil, el cachondeo por el cachondeo. Eso también es el punk. A mí lo que me molesta es Siniestro también, que pasa a veces en la tuna, es que son incapaces de componer una canción de amor, ¿no? Por ejemplo, los Ramones sí me gustan, porque tienen esta canción... Tienen una canción de amor preciosa que se llama Al final. Al final dejaremos de bailar y pondremos nuestros pies en agua a remojar. Es una de las baladas más preciosas de la historia del pop español. Es de las menos conocidas. Inglaterra Galega es una canción de amor, Sí, Inglaterra Galega también. Era una chica muy mona que vivía en Barcelona. También todos estamos en cama. Yo te quiero. Una chica de Barcelona no es amor. Yo te quiero de por sí. No, de la ciudad condal tú eres, pero a mí no me quiero. Pero no creo que Siniestro fuera capaz de componer algo tan bonito como el Bonaventure Boyfriend de los Ramones. Hombre, yo creo que fueron evolucionando. No, pero al hilo de esto y hablando de los Nikis, o sea, tú defines Enrique el Ultrasoul
de los Nikes como un retrato empático, recalco esto, del protagonista de la historia, pero yo lo veo más bien como una fotografía irónica de un animal de bellota. O sea, para mí Enrique es un ultrasur, no es un elogio al ultrasur, ni es un canto de amistad al ultrasur que seguramente fuera amigo suyo, sino un reírse del amiguete cafre y salvaje que iba pegándole gritos a su bizarreta y hostias al primero que se cruzaba. Concluyendo, ¿había ironía o no había ironía? Claro, yo lo leo de un... Igual en el libro haces alusión al Imperio Contraataca al principio, en unos términos similares a estos, y luego ya lo reconoces como una canción irónica ante la que los chavales levantan el brazo. Es decir, ¿dónde está la intención del productor del generador de la obra, y dónde está la responsabilidad del receptor en cuanto a levantar el brazo, porque lo va a levantar, le pongan lo que le pongan? Ahora, yo creo que el desacuerdo que tenemos es la ironía. O sea, a mí la ironía me parece, a mí y a muchísima gente, le parece como el último mecanismo de aceptación del sistema. O sea, la característica principal del hipsterismo es la ironía. Y es un movimiento profundamente prosistema, ¿no? Eso lo explico en el libro con una anécdota de Zizek sobre Laibach, que dice que como se mantenían los regímenes soviéticos era haciendo chistecitos y ironizando sobre sí, esto es la dictadura del proletariado, esto es como todo tal, no sé qué, y eso es lo que te hace aceptar la situación de... Es como algo intencional, de sumisión. Laibach tiene como una ironía, la tesis de Laibach es que si tú eliminas la ironía, creas una incomodidad brutal en el oyente, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es eliminar la ironía de su discurso y crear una incomodidad muy fuerte en la gente, y es una posición que a mí me parece muy inteligente y profundamente antisistema. Reivindicativamente puede ser efectivísimo. Nos convierte verbalmente en muy pobres, quiero decir, seguir esa línea, es decir, A es A, B es B, y no admitir matices entre uno y lo otro, convierte la comunicación en algo plano y se carga las relaciones, es decir, ¿cuánto tiempo podemos mantener ese discurso eficaz sin duda, sin que se convierta todo en un 4x4 y en un tira para adelante y un di esto porque es lo que es, no diga, no te salga de este discurso? Por ejemplo, toman las redes sociales de ahora y eliminan la ironía y el cinismo de todo ese discurso. Se acaban las redes sociales, sí. Se acaban las redes sociales. Pero porque son profundamente prosistemas. O sea, es que no hay dos opciones solo. ¿Quieres terminar con el punto? Porque no. Ahí tienes razón. No, o sea, quiero decir, no hay dos opciones, ironía o eslóganes. Hay otra opción en medio que es la importante en el arte, que es la poesía, por ejemplo. O sea, Víctor Jara, por ejemplo, Víctor Jara te escribe una canción como Te recuerdo Amanda y no es un eslogan, no es un panfleto. Ya, pero luego lo mata. Lo matan por algo. Lo matan por pesado, lo matan por pesado. No, por pesado no lo matan. Voy al baño. Pero yo no me bebe lee esta pregunta. No la voy a leer, no me fío de ti. Pero leche, no. Es mentira esta también. Es que me están troleando. El público pide otra pregunta. Que no pienso leer otra pregunta troll. No, pues entonces no les caigo. Haz una pregunta de lo que sea. No, lo que pasa es... No, yo te quería... Bueno, dale tú. No, yo sé lo que ha sucedido. Habla del feminismo. Lo que ha sucedido es que yo desde el principio he dejado claro que estaba de tu parte. O sea, he dicho, yo estoy con Lenor. O sea, Lenor es mi amigo. O sea, no voy a permitir que nadie le trolee. Después de una bofetada se decimos algo se han puesto de acuerdo para trolearme a mí. más. Entonces no pienso entrar en vuestro juego. Yo estoy con él y estoy súper de acuerdo con todas sus tesis. No, yo te voy a preguntar que me hace gracia que más está estudiado, quiero decir, científicamente, aunque luego haya excepciones por supuesto, pero que la mayoría de la gente cuando, digamos, se aficiona a la música y tiene el periodo de mayor descubrimiento, mayor entusiasmo con ella, es entre los 18, 23, 25 años o algo así. Es cuando, digamos, que defines tu criterio, tu gusto, etc. En tu caso ha sido prácticamente el contrario, que tú tuviste una etapa de gusto pues muy fuerte por el rock, por el pop indie, etc. Pero redefiniste mucho tu gusto a una etapa en la que la mayoría de la gente ya le da pereza conocer otros géneros. Digamos, si te gusta rock progresivo a los 20 años, es muy improbable que a los 40 de repente te flipe el tu-pop. Y en cambio en tu caso... O reggaetón. En cambio en tu caso sí que hiciste eso. ¿Cómo fue? ¿Tienes alguna explicación para que discos que adorabas de repente regalas de ellos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un poco a medias, porque realmente a mí me gustaba la música latina cuando tenía 18 23, lo que pasa es que no hay ninguna revista donde escribir sobre música latina en España, porque les parece música de mensajeros y de
lo que sea, ¿no? De la señora que viene a fregar a casa, ¿no? A mí me gustaba mucho la bachata, el merengue y todo eso. También me gustaba el indie, también me gustaba la buena vida y Le Mans. Pero, y también me gusta música que me gustaba entonces, My Bloody Valentine me parece un grupo muy bueno. ¿Quién? My Bloody Valentine. Pero es verdad, no sé, como vas superando un montón de cosas que tienes, el clasismo, la vergüenza, la idiotez, y al final una pregunta clave que te voy a hacer ahora es... Acabas descubriendo música que no sabías que te podía gustar tanto como te ha llegado a gustar. Es curioso como, bueno, ahora que Fernando habla también de feminismo y Rebeca quiere hablar de feminismo. La mayor feminista de aquí. Tú tocas por encima el tema del destape en el libro. Sí. ¿No te parece que el destape, en lugar de apoyar tu discurso y tu tesis, de alguna forma la contradice? A ver, lo que me parece valioso del destape y de la militancia política en general es que... Militancia y destape, al otro. Sí, hombre, a ver, la militancia tiene que tener consecuencias negativas. Quiero decir, tiene que conllevar algún riesgo para ti para que tenga cierto valor. Como tu chalet. Yo intentaba probar que la libertad sexual que consiguió la movida no tuvo ningún coste para ninguno, ¿no? Era una cuestión como estética, cosmética, mientras que las divas del destape iban con policía, con escolta policial. Susana Estrada. Nadiuska. Recibían cartas bomba, les tuvieron que censurar muchísimos espectáculos porque había un riesgo de que sufrieran algún tipo de daño. Entonces creo que muchas del mérito de ampliar la libertad sexual que se atribuye a la movida es un mérito previo, que como es una cosa casposa, precisamente el destape no se le reconoce. Muchas de esta libertad sexual se conquistó antes de que llegaran hasta los Pegamoides, Magnamara y todo esto. Ya, pero lo que nadie sabe es que Javier María, su tío era Jess Franco. Jess Franco era el tío de Javier María. Eso es curioso, eso es que no se sabe. Es una conexión muy sospechada. Javier Franco era... Pero ahí está también la famosa foto de Tierno Galván con Susana Estrada con el pecho al aire. Sí. Tierno Galván de alguna forma diciendo, mira, esto también lo aceptamos y lo integramos dentro de nuestro discurso de tolerancia. Pero es que Tierno Galván mintió hasta era... Multiplicó su popularidad. No, ahora la progre... A ver... Rebe tiene una pregunta sobre... No es verdad, no tengo ninguna pregunta en absoluto. Pero como no es de Prada, la izquierda, no tengo nada que preguntar. ¿Sobre Fangoria? Vamos a decir que Fangoria no se ha tomado bien. Fangoria no se toma muy bien, lo del capítulo del libro de Fangoria no se han tomado muy bien, Víctor. Cuenta un poco. Sí. Bueno, eso lo que me lo has contado tú. Pero se lo han tomado bien. No sé, pero no se lo tomen bien. ¿No? Bueno, pero es que yo creo que más que criticar a Fangoria o más que criticar a Alaska y Dinarama, te centras más bien en Caca de Lux y los Pegamoides, en este libro. No hablas de su obesidad, por ejemplo, que es una cosa que podría ser notable. Bueno, la tesis del libro es que la movida no ha acabado, que es lo que más me da pena, ¿no? O sea, quiero decir que, por ejemplo, que yo soy una pringada, es el típico personaje de la movida que lo sigue petando, los Javis son el típico personaje de la movida. Pero Javis es un tema aparte que no vamos a hablar. Pero eso no es algo, un patrimonio común de muchos países más allá de España. Entonces era como que el libro que quería mostrar cómo la movida seguía funcionando a todo trapo, digamos. No, yo iba a preguntar como si estuviera sentado allí, que antes no puedo estar. Pero te quiero hacer una pregunta, por ejemplo, para ti, porque cuando se critica algo, a veces no se tienen claras cuáles son las alternativas. Para ti, ¿cuál sería un proceso, digamos, en el cual una música, un arte vanguardista hubiera irrumpido en un país y luego se hubiera desarrollado de forma, digamos, interesante y que no lo hubiera adoptado un partido político? O sea, ¿pondrías como ejemplo algún otro país, algún otro momento histórico? ¿Cuál sería para ti un modelo a seguir en este asunto? Pues para mí, si tuviera que escoger un modelo real a seguir, sería Jamaica, ¿no? O sea, Jamaica, donde se construye una cultura contra la precariedad, contra el sistema, sin ningún apoyo institucional. La gente pobre saca los altavoces a la calle y se pone a organizar su propia fiesta en sus propios términos. Lo ideal sería que realmente eso tuviera un apoyo institucional. Pero de un país occidental que no sea Jamaica, que nos queda muy lejos culturalmente. ¿Hay algún...? Eso, hombre, por supuesto. Pero algún país occidental que digas, este es un proceso más honesto. Para poner un ejemplo de España, ¿no? O sea, aquí en España se cortó... El drama de España se supone que no ha tenido un verdadero proceso de ilustración. El único intento que hubo fue en la Segunda República, con las misiones republicanas, gente yendo a los pueblos a explicarles
cómo la cultura podía mejorar su vida, los ateneos obreros, con los cuales en cada barrio los obreros ponían dinero para tener un espacio donde expresarse culturalmente, y creo que se debería desarrollar las bibliotecas públicas, los libros de bolsillo baratos para que difundir la cultura, todo lo que sea procesos de democratización del... Yo no quiero cambiar un sistema donde manda Alaska por uno donde mande Nega de los chicos en maíz. Lo que quiero es que en cada barrio haya locales de ensayo baratos, haya un local donde se pueda hacer teatro, haya posibilidades que si alguien tiene el talento de escribir, pues para que se desarrollen en las bibliotecas, con unas jornadas laborales razonables. Me parece tan excepcional el caso de España, sino que probablemente te vayas a Alemania y veas cómo ha absorbido la cultura de la música industrial y tal, como la ha absorbido tal. En Francia, como la cultura hip hop la ha absorbido el gobierno, quiere decir que da la impresión de que no es un caso tan excepcional como a veces, ni para bien ni para mal, ojo. No, España no es un caso excepcional dentro de Europa. Bueno, también si hablamos de un modelo cultural, no está mal el de Cuba. O sea, un país que es el único de América Latina donde no tienen analfabetismo, me parece un buen primer paso para tener una vida cultural digna, no sé. Hablando de modelo cultural y sobre todo el paralelismo... Un día podré hablar. Sí, del paralelismo con la situación actual... Sigue. Sí, sigo. Del paralelismo con la situación actual, que me parece muy interesante, sobre todo con los Javis, con personajes como Soy una pringada, etcétera, que podrán tener su parte buena, su parte mala, lo podemos criticar o no. También hay más claroscuros en el presente, se puede decir. Pero, por ejemplo, Félix Ovejero, en la deriva reaccionaria de la izquierda, habla contrapone de alguna forma una izquierda que tiene su base ideológica en mayo del 68 y otra izquierda que tiene su base en la Ilustración. Por eso, cuando hablabas ahora de la Ilustración, de la Revolución Francesa y todo eso, pues realmente... Creo que ha calado más aquí, y se está comprobando ahora el mensaje pro juventud y libertad sexual y de mayo del 68 que la reivindicación de la ciencia y de la razón de la Ilustración. Y eso también se refleja en la música, o en la ideología, no sé, habla tú. No sé, yo creo que gran parte de los problemas que tiene Podemos, el activismo y tal, bien, son consecuencia de mayo del 68 de la contracultura, ¿no? De ese renunciar a las obligaciones y decir, yo soy una víctima constantemente, soy una mujer, soy una víctima, soy un izquierdista, soy una víctima del fascismo, que lo ves en cualquier esquina, lo que hace es infantilizarnos, ¿no? O sea, muy cristiano, además. Yo no creo que el cristianismo sea infantilizador, pero bueno. Un poco por la tangente, porque supongo que esto estará un poco terminando y habrá que meterlo con cuña o como sea. Hay dos personas. hay dos personas relacionadas con este libro que me caen especialmente bien. Una eres tú, el autor, por el libro y por otras cosas. Y otra es Alejo Alberdi, que me parece un tío cojonudo. Y le metes un par de pullas a Alejo en el libro de dejarlo temblando. ¿Qué os ha pasado, coño? Me parecen dos tíos inteligentísimos, brillantísimos, muy flexibles, y sin embargo tenéis un desencuentro, porque también he leído respuestas suyas a manifestaciones tuyas, como dos tíos tan elásticos en sus razonamientos pueden hostiarse de esa manera. ¿Qué os pasa, tío? ¿Qué os pasa? Hay una tensión sexual ahí de fondo. Sí, es decir, hay amor. Hay amor, claro. No, bueno, yo lo que me pasó con Alejo lo cuento en el libro, ¿no? En el libro este de Patricia que hemos mencionado antes, estábamos presentándolo en la FNAC y llegó ahí como a trolear, que me parece bien, ¿eh? Llegó a trolear y para preguntar cuál era la alternativa a la movida, si iba a ser las cancioncitas de misa de Pete Seeger, y yo dije, pues exactamente sí, no sé, y ya está. O sea, quiero decir, él tiene yo creo que, no sé, creo que los discos de Derribos Arias han envejecido muy mal, igual que has hecho con lo del Lluís Llach. Si pusiéramos el disco de Derribos Arias creo que nos aburriríamos como... Pero luego defines a Poch como un deficiente mental. No, deficiente no. Bien, eso es más digno. Se nota una cierta hazaña, amigo. No, pero no es una hazaña contra Alejo, es una hazaña contra los críticos musicales. Eso es una cosa que explica muy bien Nick Horby en un libro que se llama Juliet Desnuda, ¿no? Que cuanto menos conoce la gente un disco, más lo ensalzas, ¿no? Porque eso te hace a ti más especial. O sea, decir que el disco de Derribos Arias, que ha vendido muy poco y ha circulado muy poco, es lo mejor que ha pasado en los 80, o
Es como decir, solo somos guays. El ABC del esnovismo. Solo somos el ABC del esnovismo. Que el otro día me dijeron una cosa en redes que me gustó, que es que el esnovismo es una forma de embrutecimiento. Y creo que eso es exactamente lo que... ¿No te crees que el esnovismo también a veces tiene un punto positivo? Siempre hay que uno no se deje llevar por eso, se convierte en un gilipollas, pero el esnovismo, en ese punto en el que te hace, aunque sea por un mal motivo, digamos, aunque sea por el afán de distinción, retomando a Bogotá y tal, pero cuando te hace tener esa curiosidad y decir, ese pique de decir, hostia, voy a escuchar algo que no conoce tal, eso, yo creo que eso también se relaciona con la curiosidad y con cosas positivas. Eso Nick Horby lo critica muy bien, ¿eh? Eso Nick Horby de ahí... No sé, no es la contraria, tú eres de mi equipo. Ya lo sé. No, ahora me está convenciendo Víctor. Sí, por favor. Me está convenciendo Víctor, sí. Yo disparo a todos los bandos. ¿Pero hay algún punto positivo del esnovismo? Pregunto. Para mí no, yo siempre que entrevisto, por ejemplo, esta conversación la tuve con Eloy Fernández Porta cuando le entrevisté. Él es profesor en la Universidad de Barcelona y decía que los alumnos más inteligentes eran los más snobs. Y yo creo que no, que hay formas de curiosidad totalmente ajenas al snobismo. Pero tenemos algo curiosidad malentendida, ¿no? Una forma de buscar la distinción por un camino... Bueno, es que la distinción para mí no tiene ningún valor humano, pero parece una forma de embrutecimiento de ser snob, la verdad. ¿Y la moda? La moda, La moda. Salvas en el libro, salvas como grupo salvable, valga la redundancia de los 80, salvas a Radio Futura, salvas a Gabinete. No sé si salvas algo de la moda o no lo salvas, no sé. Espero que sí, No sé si... La moda me gusta para ti, me una canción. Me gusta para ti, me gusta para ti. Ay, me gusta para ti. Me gusta para ti de Paraíso. Pero bueno, que el libro no es una cosa de salvo este grupo y no lo salvo. Pero en determinado momento para el lector, sí. Para el lector, bueno, claro, el lector va con sus referentes y dice, joder, está pegándole a esto, me está probando esto. Lo que quería decir con ese capítulo es que puedo rechazar el ecosistema cultural de la movida y no necesariamente tengo que rechazar todas las canciones que se hicieron en la movida, que las de Gabinete me pueden gustar, las de Siniestro no, y así que no ¿Cómo se la ves con Siniestro? ¿Cómo estás atacándonos? Joder, aquí está el... Las chaquetas molaban, ¿no? A mí sí, creo que No, sí, tú eres fan de los ilegales. A los secretos los incluyes un poco la tradición folk y de sostienes que su música, y es cierto, ha envejecido mucho más dignamente que a lo mejor una música más espontánea, más de más raíz punk. Y es verdad en este caso, son canciones que nos aburran o no las de los secretos, nunca van a morir porque funcionan siempre. Es una canción canónica, una canción hecha con... Mientras que una de derribos a lo mejor no se entiende dentro de 100 años, no sé. No podemos tararear ninguna canción de derribos, ¿sabes? Sí, mosquitos, sí, puedo tararear 3 o 4. 3 o 4, bueno, pero porque tú eres... Y si estuviera Camilo, sobrio, tú eres un dandy y un snob. Si estuviera sobrio, te tarareo aquí, vamos, todo Poch. Hablando otra cosa, olvidando a Poch y volviendo a la figura del cantautor. Tú contrapones, consciente o inconscientemente, la figura de Joaquín Sabina con la figura de Javier Crae, que realmente sí llegó a cabrear al gobierno socialista, a Felipe González en su momento, por la canción de Cuervo Ingenuo, mientras que Sabina en un primer momento siguió el juego de Felipe González. Pero luego en Joaquín Sabina y viceversa, Joaquín Sabina incluye la canción Cuervo Ingenuo. Igual sería un Sabina de segunda generación, pero que de alguna forma Sabina también se llegó a rebelar contra ese régimen, contra esa movida. De alguna manera, ¿tú qué crees? Porque incluir una canción de Crae en un disco es ya decir, es plantarle cara a Felipe. No, yo creo que lo que hace inofensivo a Sabina precisamente es algo que hemos hablado antes, que es la ironía, ¿no? Porque él tiene una canción muy dura contra el PSOE que se llama Si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y que habla de corrupción, del caso Flick, de cosas súper concretas de corrupción socialista, pero como tiene ese rollo irónico del mundo es así, ese rollo de echa la ley, echa la trampa, todo el mundo que llega, el poder corrompe a todo el mundo, todo pero eso. Pero también era irónico. Era irónico, pero era menos irónico, yo creo. Pero esa canción en Cuervo Ingenuo fue muy directo. Fue muy directo. Pero en otras... Y en un momento muy sensible también. De hecho, en otras rara vez era político.
vez fue un catuto del poco político, salvo en esta que fue También es una cuestión de contexto, que era un momento muy sensible para el PSOE, porque el referéndum de la OTAN es uno de esos pocos referéndums donde podían haber ganado o podían haber perdido. Normalmente cuando solo convocas un referéndum, cuando sabes que va a ganar tu tesis, pero en este era muy sensible y le sentó muy mal. Claro. Pero una cuestión, por ejemplo, hay un personaje que me interesa bastante la movida, además se me gusta mucho la música de la moda, que es Fernando Márquez, evidentemente, y yo hace un tiempo estuve en una presentación de un libro suyo, y él, aparte de presentar su libro, que lo volvían a editar, etcétera, él se dedicó durante un rato a lanzar prácticamente vivas a Trump y a la derecha norteamericana y tal. Me llamó bastante la atención y tengo la cuestión de hasta qué punto a ti te parece más meritorio que alguien como él se posicione políticamente, aunque no sea algo que a ti te guste, a que permanezcan al margen de eso. O sea, ¿cómo valoras al zurdo en este tipo de deriva que ha tenido él? Aunque él ya salió en un spot de la Falange en los 80 y tal, que no pilla a nadie de primeras, pero bueno. A ver, a mí lo que no me interesa, o sea, yo me pasó una cosa muy curiosa con Fernando, que es que aunque coincido con él en muchísimas cosas, siempre estoy en desacuerdo, porque creo que él milita en el narcisismo, o sea, que le da exactamente igual, y creo que realmente en la derecha estadounidense hay cosas muy interesantes, ¿no? A mí la que más interesante me parece es Steve Bannon, que es un personaje... Sí, de hecho, sí se le interesa mucho. Es un personaje que coge las ideas de un marxista cristiano como Christopher Lasch, que tiene un libro que se llama La cultura del narcisismo, otro que se llama La rebelión de las élites, Refugio en un mundo despiadado, que habla sobre la familia, ¿no? Coge todas esas ideas de un marxista cristiano anticontracultural y las utiliza para llevar a Trump a la Casa Blanca. O sea, eso es dejar a la izquierda en ridículo totalmente. Tienes ahí un pensador que está de tu lado, que te está dando las claves para llevar a la Casa Blanca, pero viene un tío de la derecha y te los roba. Claro. Lo que quiero decir es que bajo cierta óptica, Fernando Márquez es un tío comprometido, solo que comprometido siempre, claro, pero comprometido se suele utilizar siempre para ideas de izquierdas. Entonces, ¿tú consideras a Fernando Márquez un tío comprometido? Está comprometido con la exaltación de su persona, o sea, es como su ídolo vital es Yukio Mishima, ¿no? A él lo que le gustaría es tener a él le gustaría tener a 6 efebos de uniforme y darles órdenes y ir por la calle haciendo una formación. ¿Te parece me parece políticamente interesante? ¿Te parece coherente? ¿Te parece auténtico? ¿Qué? Me parece narcisismo en su forma más auténtica. Fernando lleva 20 años sin salir a la calle prácticamente. Sí, está cerrado en casa con sus cosas, sí. O sea, sí, tú ves, hablas con Fernando, pasan los años y es la desarrollo de sus propias referencias. Pero la idea cada vez está más separado de la realidad. Lo cual tiene algo bastante guay, pero tienes que saber qué es eso, ¿sabes? Nos queda un minuto de programa, lo siento, pero es que me acaban de avisar que nos queda solo un minuto y tenemos que despedir ya a Víctor Lenore. Muchas gracias, Nacho Veras, por venir. Muchísimas gracias también a Nacho Veras. Muchísimas gracias a Rebeca, muchísimas gracias a Modestia Aparte, muchísimas gracias a Camilo de Ori, muchísimas gracias a Luis Plático, muchas gracias a Master Bar, muchas gracias a mí. Acaba el programa. No vuelvas por aquí. Sigue vivo.